Hoy se celebra a nivel internacional el Día Mundial contra la Neumonía y estamos con una especialista justamente en esta patología, con la doctora Florencia Vizcaíno. Bueno, en principio gracias doctora siempre por recibirnos. ¿Y qué es? Cuando hablamos de neumonía hablamos mucho, pero ahí a veces no conocemos bien las características de esta enfermedad. ¿Qué es la neumonía, Flor? Bueno, la neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Es una enfermedad muy frecuente en los niños menores de 2 años y después empieza a bajar la incidencia después de los 5 años y vuelve a aumentar después de los 65 años. En general es una infección grave del parénquima pulmonar y muchas veces puede empezar espontáneamente por una fiebre alta o a veces complica otro cuadro de base. ¿Y quedan secuelas de neumonías mal curadas o con la automedicación? Sí, en realidad uno tiene este día, sobre todo para conmemorar el Día de la Neumonía, es con el objetivo de concientizarnos de las medidas preventivas de la enfermedad, porque es una enfermedad que en sí genera muertes. En la Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente hay 1 millón de niños por año que mueren de neumonía que podría ser prevenida. Y lo más importante es que nosotros en nuestro país tenemos herramientas de prevención, como son las vacunas, que han disminuido bastante la incidencia. Y sobre todo el tema de evitar la medicación, el uso de antibióticos indiscriminado en casos donde donde no son indicados, porque a veces esto hace que las neumonías o los gérmenes que producen las neumonías sean más resistentes y esto agrave la enfermedad. Sí, siempre dependiendo de los cuadros, pero ¿qué tratamiento tiene una neumonía grave? ¿En qué cantidad de tiempo se puede curar? Bueno, todo depende del paciente que tengamos, porque hay niños yo hablo especialmente de niños porque me dedico a esto, pero también pasa lo mismo en los mayores de 65. Hay gente que tiene una enfermedad de base o fracaso en sus defensas, desnutrición, mucha gente que vive hacinada o el tema de... También la asistencia a guardería aumenta el riesgo de infección y muchos tenemos que mandar a nuestros niños a la guardería, por supuesto. Pero estas enfermedades en niños que tienen algo de base muchas veces se acompañan de alguna secuela. La mayoría de las veces, si nosotros tratamos a tiempo la enfermedad, es una enfermedad que con un control posterior puede controlarse, puede andar bien y el niño puede volver a su vida normal. Pero es importante la detección temprana y el seguimiento de la patología para que no quede daño. Decías recién fiebre, ¿algún otro síntoma? Bueno, hay chicos que empiezan con un cuadro gripal, porque en general las virosis como que bajan las defensas y favorecen la infección bacteriana, entonces puede empezar como un catarro, un cuadro gripal que después se suma fiebre, u otros chicos que desde el inicio del cuadro presentan fiebre elevada, tos, dificultad para respirar, decaimiento, y en los bebés más chiquitos, que es donde más atentos tenemos que estar, muchas veces está el rechazo del alimento o la irritabilidad. ¿Y en qué época es más frecuente? ¿En invierno? Sí, por lejos es frecuente en invierno porque en realidad, como les decía, todos los cuadros virales del invierno favorecen el desarrollo de sobreinfecciones bacterianas. Normalmente nuestra época de mayor prevalencia de neumonía es entre abril y agosto. Este año las cosas están un poco cambiadas por todo esto que hemos tenido de la pandemia y hemos tenido cuadros más tardíos. ¿Y se ha visto este año? Justamente a eso te iba a preguntar. Respecto del año pasado, que por ahí hubo menos control y demás, a este año y a esta altura que tenemos todavía estos fríos que no los esperábamos. Sí, lo que nos ha pasado este año es que tenemos corrido nuestro tiempo de cuadros virales y de exposición de los niños a los alérgenos, a estos cuadros, perdón, y esto pasa de que hemos tenido cuadros de neumonías. La verdad que la neumonía grave ha disminuido mucho con la implementación de las vacunas. Nosotros desde el 2012 en la Argentina tenemos incorporado al calendario de vacunación la vacuna del neumococo, que es el principal germen de neumonía, y ya muchos años antes está incorporada la vacuna de la Haemophilus influenza, que son los 2 gérmenes causantes de neumonías más graves. Gracias a nuestro esquema de vacunación, que realmente es muy bueno en el país, esto ha disminuido muchísimo. La importancia, volvemos a hablar de la importancia siempre de las vacunas. Siempre la vacuna, la lactancia materna en los niños y también el cuidado del ambiente en casa, no fumadores en el hogar,
evitar los contaminantes ambientales es muy importante para la salud respiratoria. ¿Los barbijos y estas prevenciones que hemos tenido que adoptar han ayudado a que baje la incidencia de la neumonía? En realidad sí, porque han disminuido la transmisión de las virosis, y yo creo que los cuidados, siempre pasa que en una época, ya pasó en la época de la gripe A, en una época de pandemia donde uno tiene cuidados de lavado de manos, del uso de barbijos y estas cosas, disminuye la transmisión de los cuadros virales, y eso después evita las complicaciones que aparecen.